Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase retomando el tema de identificar el conflicto intersubjetivo de intereses. Para ello, pues trabajamos con base a nuestra, a una audiencia, un caso práctico, y me interesa que ustedes vayan identificando los sujetos en conflicto. Entonces, les voy a dar la voz, así como fueron levantando la mano, para que de ahí ustedes participen. Alejandro, ¿lo escucho? Sí, bueno, bueno, las mías eran unas como dudas, y la verdad es que no me quedaron muy claras porque como que se me figuraban la misma persona. El asesor jurídico tenía entendido que era usted y la defensa, como que, bueno, si me podría explicarlo porque como que se me figuran la misma persona. No sé, la verdad, lo busqué y la verdad no me quedó pues muy claro. No sé si me lo podría explicar. Pero ¿cómo? O sea, asesor jurídico y defensor se te hacen que es la misma persona. Ajá, es que así me lo explicaron en primer semestre, que nosotros como abogados, al litigar, al defender a una persona, somos los defensores, pero también como que se me figura asesor jurídico, entonces no logro diferenciar estas, O- dos figuras. Estás en lo correcto en el sentido de que un abogado, cuando representa a a cualquier persona, es su asesor jurídico. En eso tienes toda la razón y es correcto lo que te explicaron. Pero en el caso particular, por eso es muy importante que ustedes empiecen a ver audiencias, a leer documentos. El trabajar la teoría del proceso con análisis de caso les va a ayudar que cuando se paren por error en un juzgado, sepan de qué estamos hablando. Utilizando la lógica, Alejandro, tú viste que estábamos en una audiencia sentados, ¿no? Sí, En un escritorio de un lado había dos personas, ¿te acuerdas? ujú, Uno sí, era uno era un defensor y otro era un señor que le dicen acusado. ujú, Y del otro lado estábamos sentados tres. Ministerio Público, una licenciada, sí. en medio estaba yo como asesor jurídico y de este lado estaba la víctima. No podemos ser la misma persona, el defensor que estaba allá y este que está acá, ¿o sí? No, 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 ajá. Por pura lógica. En Sí. materia penal, voy a decirlo de este modo, el asesor, se le llama asesor jurídico al abogado de la víctima. La víctima tiene que ir representada por un abogado, si no, imagínense. Entonces, el asesor jurídico representa los intereses de la víctima, así como el defensor representa los intereses del acusado. Para efectos prácticos, en un conflicto, yo no tengo conflicto con el defensor. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Yo estoy representando a la víctima. Quien tiene el conflicto será la víctima. A mí no me hicieron nada, yo nada más llego a trabajar. Entonces, en este caso en particular, en materia penal, se le llama asesor jurídico al abogado que se encarga de velar por la protección de los intereses de las víctimas, tanto directas como indirectas. Y como reitero, es acertado lo que dices, el asesor jurídico, bueno, la función de un abogado pues es asesorar jurídicamente a sus representados. Eso es correcto en todas las materias. El defensor asesora jurídicamente al acusado, pero no se le llama asesor. Ese nombre se le da única y exclusivamente al abogado de las víctimas. Y hay asesor público y asesor privado. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Vale? No, hasta ahorita, pues esas, más o menos, ya está conforme vaya preguntando, bueno, conforme se vaya dando el caso, pues ya. Y lo que yo pedí que hicieras, ¿pudiste identificar el conflicto? ¿Quiénes están en conflicto? Pues como dice usted, la parte acusada,
y por ejemplo, la víctima. Que por ejemplo, creo que el acusado, que tenían el valor del daño era alrededor de aproximadamente 400,000 pesos. Ujú, Y eran me parece que 4 acusados y se lo querían dividir entre 100,000 pesos cada quien. ujú. Y entonces ahí como que estuvo el problema. Ok, No pero sé si a ver, estoy. pero vamos a hacerlo con el método que yo fui empleando. A ver, ¿cómo entiendes o cómo definí yo conflicto intersubjetivo de intereses? ¿Alguien que se acuerde? Era el presupuesto fundamental del conflicto. Ok, ¿y su definición? Que le hacía así, así, así. ¿No se acuerdan? Sí. Ay, bueno, ya, ¿quién iba a hablar? Perdón. Sí. Bueno. ¿Quién de los? Bueno, ya, perdón. Bueno, no sé si sea lo correcto, que fue la coexistencia de una pretensión y una resistencia acerca de un mismo bien en el plano. Y ya. En el plano de la realidad social. Perdón, en el plano de la realidad social, me falta esa parte, disculpa. Exacto. Disculpe. No, no se preocupe, no tengo problema. Traten ustedes, uno, de contestar con seguridad. No me digan, no sé si es así, quién sabe, en una de esas, latino, maestro, no. ¿Qué es un conflicto intersubjetivo de intereses? El choque de una pretensión con una resistencia respecto de un mismo objeto en el mismo plano de la realidad social. Eso es un conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Estamos? Ahora bien, partiendo de esta definición, Yair, tú me dices, hay un conflicto y creo que todos estamos de acuerdo que el conflicto era este que acaba de señalar Yair, ¿no? O por lo menos uno de los conflictos que hay ahí. Te pregunto, Yair, ¿quién pretende? ¿Cuál es la pretensión? Que se lo dividen entre los 4. Ok, pero ¿cuál es la pretensión en concreto? ¿Está por ahí? ¿Lo estás diciendo? Que se divide entre los 4 para que ¿qué? Para resolver el daño ¿Y con qué cantidad lo quieres resolver? con una cantidad en efectivo que serían 100,000 pesos. Eso. Muy bien, Yair. Malinali, dígame usted, por favor, ¿cuál es la resistencia y quién la opone? Ya nos dijo Yair que la resistencia, perdón, que la pretensión la hace el acusado. ¿Estamos de acuerdo? El acusado es el que dice, quiero pagar 100,000. Sí. Y ya que se acabe esto. ¿Y usted qué encontró después? Según entendí, la víctima no accede, de hecho se pide un receso para comunicarse entre todos ustedes, entre la MP, usted y la víctima. Dice que no está de acuerdo y se pide que se pague, de hecho, anoté la cantidad de 480,200 para hacer la reparación de daños, pero no que se lo dividan entre los 4 acusados. Exacto. ¿Por qué no? Porque cada uno hizo un daño que se tiene que pagar propiamente. No pueden pagar un delito en conjunto. Ok, más o menos, porque la obligación de reparar el daño es solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los delincuentes tiene que responder sobre el 100% del daño. Uh-huh. Ok, muy bien. Dense cuenta y les voy a sugerir que cuando ustedes analicen una audiencia, un expediente, lo hagan con mucho detenimiento. No lo hagan como si estuviesen viendo las novelas. Imagínense ustedes que un estudiante de medicina llegara y le diga a su maestro, maestro, pues
Yo medio vi cuando se hizo la necropsia que pues adentro del cuerpo pues había cosas, hasta sangre vi, pero no puse atención qué. ¿Creen ustedes que a ese muchacho le vaya bien? Pues en el derecho les va a ir también mal. Hay que verlo y así como dijo Malinali, anoté la cantidad exacta. ¿Por qué? Porque esto les va a servir. Piensen ustedes que en una audiencia, así como lo ven ustedes, es con lo que uno como abogado tiene que trabajar después. Y se van a tener que sentar a ver horas y horas y horas de audiencia. Y a veces hay que estar regresándole minuto por minuto para entender. Entonces, con mucho cuidado. Yo sé que es la primera que ven. Bueno, intentemos que en las siguientes vayan viéndolo mejor. Entonces, sí, estoy de acuerdo. La resistencia la oponen el asesor jurídico y el Ministerio Público. ¿Y en qué consiste la resistencia? No son 100, son 400 y tantos mil pesos. ¿Estamos? Y aquí ya tenemos el choque. Y Esmeralda, ¿cuál es el objeto? Pues que sí me escucha bien, es que me parece que es bajito. No, yo sí la escucho bien. Gracias. Pues que el objeto sería que pagaran totalmente la cantidad y en No, su caso usted propuso pero esa sería la resistencia. ok. ¿Cuál es el Entonces, objeto? ¿Dónde recae? eh, en el acusado recae el pedirle las cosas, No. exigirle las cosas, ¿o cómo? Es que no entiendo muy bien esto que Piense usted lo procede. siguiente. Ok, Si yo le digo a usted, Esmeralda, dame tu celular, ¿qué me vas a contestar? que no, lo No ocupo. me lo da. Tengo una pretensión, dame, y usted opone una resistencia, no te doy. ¿Cuál es el objeto en el que recae? El celular. Eso. Y entonces El aquí, objeto sería el dinero. mm, Ahorita la no, cantidad. Ay, está complicado, a ver. ¿De qué pienso? si el dinero es con lo que voy a pagar, ¿cómo va a ser el objeto? El objeto es la reparación del daño. Ah, ya, ya, ya. Ok. Lo que estamos discutiendo es el monto con el cual vamos a pagar. ¿Pero qué vamos a pagar? La reparación del daño. ¿Estamos? ¿Qué es lo que dice el asesor jurídico? Esto no es suficiente. ¿Qué es lo que dice el defensor? Con esto basta. ¿Sí? Dense cuenta cómo es muy importante que vayan ustedes afinando estas habilidades para identificar estas circunstancias. Si no, van a llegar a procesal civil y los van a reprobar en 5 segundos, o lo mismo en procesal penal. ¿Estamos? Elizabeth, ¿quería usted comentar algo? Sí, quería, bueno, responder acerca de era la casa, o sea, pero ya me resolvió la duda de que dijo que era la manera en que se iba a remunerar el daño. Ese era el objeto, ¿no? Claro, claro, porque la casa, bueno, la casa se refiere a otra circunstancia. La casa allanada se refiere. Estamos de acuerdo en esa tesitura. Y les pregunto a ustedes, ¿no encontraron ningún otro conflicto en la audiencia? El Dime, juicio de amparo, ¿no? a ver un segundito, Elizabeth, levantó la mano Luis. Luis, por favor. Pues yo encontré dos más. Encontré el de la suspensión condicional y el juicio de amparo. Que en el juicio de amparo el asesor jurídico es la pretensión y la resistencia era la autoridad federal que negó la petición de realizar un juicio de amparo. Y el objeto pues sería el juicio de amparo. Ok, Luis. Bueno, más o menos va por ahí, pero como que no pasó eso. O sea, si hay un proceso de amparo, sí se está tramitando un proceso de amparo. No se negó el amparo. Pero ahorita lo platicamos. Dígame, señorita Esmeralda.
Había una parte, ahí no alcancé a distinguir bien el audio porque si le subía mucho me lastimaba mucho los oídos, pero usted menciona que el órgano en el que está no tiene la autoridad de emitir, ay, ¿qué palabra mencionó? Estaban con lo del problema del juicio de amparo y menciona usted que el órgano en el que están no tiene la capacidad de emitir eso, pero no me acuerdo qué fue y le quería preguntar por lo mismo del audio, no alcancé a distinguir bien. Ok, bueno, ahorita lo seguimos platicando. Dime, José Manuel. Yo tenía un conflicto que vi, pero no sé si sea, porque lo veo algo raro. Bueno, decía que no querían condonar la deuda porque no habían mostrado arrepentimiento ni aceptaban la culpabilidad los imputados de lo que le habían hecho a los niños. Bueno, eso es parte de la resistencia del primer conflicto. En esa resistencia yo establezco que bueno, dentro de la ley de víctimas se establece como medida de satisfacción que el inculpado o el acusado reconozca que hizo un daño. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pues ¿cuánto vale tu porquería? Ahí está y cállate. Pues eso no nos está reparando el daño, ¿sí? Pero eso lo dice la ley de víctimas. Pero bueno, ese es un primer conflicto, pero ay, ya no vi, creo que fue Luis, nos estaba planteando un tema interesante. ¿No vieron ustedes otro conflicto? En esta parte donde Luis nos platicó. ¿Nadie lo identificó? Lo de la suspensión del juicio, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó ahí? La jueza al final dictamina que se va a suspender el juicio. En esa parte usted tiene una petición de que no se Pero suspenda. ahí permítame hacerle respetuosamente una sugerencia. Hay que decir suspender el proceso. Ah, sí. No confundamos Cierto. juicio con proceso. Váyanse quitando esa idea. Yo sé que se nos ha enseñado así, pero vayan ustedes, ¿cómo decirles? Miren, a veces tenemos como que yo les digo tips verbales, donde yo utilizo una palabra como muletilla. Y hasta que no me la señalan y no lo interiorizo, no lo razono, no la puedo desaparecer. Ejemplo, cuando yo empecé a dar clase, tronaba la boca y estaba hasta que me dijeron, oiga maestro, 1 hora escuchando eso, pues molesta. Y yo no lo había notado. O hay compañeros que cuando están haciendo el puente de un razonamiento a otro, utilizan ¿no les ha pasado? Y pum, ya siguen su idea. Todos tenemos estas circunstancias. Lo mismo ocurre cuando decimos proceso y juicio. Ya veremos que juicio es una parte exclusiva del proceso, pero entonces suspendió el proceso. Y ahí hagamos el mismo ejercicio. Usted misma, Malinali. ¿Quién es el sujeto que pretende? Usted pretende que no se anule el procedimiento, de hecho argumenta que la Pero nulidad... espéreme. Entonces, ¿yo estoy pretendiendo o estoy resistiendo? Ah, ok. Usted está resistiendo la pretensión, Eso. es que se ¿Y yo qué suspenda el procedimiento. pregunté? ¿Qué pregunté? ¿Quién qué? ¿Quién pretende? Entonces, respóndame quién pretende. ¿Pretende la jueza Eso. suspender el procedimiento? Eso, perfectísimo. Arlet, ¿le escucho? Ajá, y usted pone resistencia. Dice que con fundamento en el artículo 97 promueven la nulidad de actos procedimentales por ser violatorio a derechos humanos. Dice que el acto que se impugna de nulidad está, bueno, se basa en varios argumentos, en varios artículos, que es el artículo 16, en vertiente al debido proceso,
bueno, que se están violando. También el artículo 17 en vertiente a justicia pronta y expedita, y el artículo 20 conforme a proceso, apartado A, conforme al proceso adecuado. Bueno, y dice que el órgano jurisdiccional no está facultado para interpretar el artículo alguno conforme a la ley de amparo. Ok, fíjense aquí entonces que, y alguien que me quiera decir cuál es el objeto de este conflicto. Usted misma, Arlet, ¿cuál sería el objeto? La suspensión del procedimiento. Exactamente. Entonces, creo que todos identificamos cuando hay un conflicto, ¿no? Ahora lo que nos es importante es que empiecen a identificar, bueno, el maestro Polanco se está peleando con la jueza, pero el maestro Polanco pretende o resiste. ¿Ok? ¿Quién pretendió? Tal. ¿Quién resistió? Tal. ¿Cuál es el objeto? Tal. Esto hay que irlo haciendo constantemente para que se les haga muy sencillo. Si no, créanme que si se queda el concepto anotado únicamente en su hoja de cuaderno, pues no nos dice nada, no nos sirve de nada. A mí me interesa que tengan conocimiento funcional. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué les pareció ver una audiencia? A los que nunca habían visto una. ¿Qué? ¿Es como se las imaginaban? ¿Se parece a lo que les habían comentado que iban a venir a hacer aquí o qué? Dígame, Nali. Pues definitivamente no se parece a las series. Yo creo que es en parte lo que nos atrapó mucho, ver audiencias en series como Suits, como How to Get Away with Murder. Entonces, ver una audiencia real es como darte cuenta de que las cosas son en serio, de que no es entretenimiento, y siento que no se aleja tanto de lo que sabemos, de los fundamentos básicos de lo que sabemos. Hay dos partes o incluso pueden haber más partes, se tienen que exponer argumentos, se tienen que defender su postura y finalmente se da un dictamen. Entonces, se me hizo muy interesante, la verdad sí tuve que ver la audiencia varias veces para poderla entender. Habían varios conceptos que no cachaba la primera, varios argumentos que también tenía como que sobreanalizar, pero en general fue muy interesante verlo en acción, profesor. Muy bien, les compartiré posteriormente más audiencias al respecto para que, bueno, en materia civil, escritos, amparos, para que ustedes vayan identificando. Este es un ejemplo en penal, pero nos falta ver en otras materias. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la idea de conflicto va a estar presente en todos lados. Incluso estoy pensando compartirles un conflicto igual en materia penal, pero en etapa de investigación inicial. En este es un caso de unos montachoques, donde el sujeto que fue golpeado y le lesionan, le hacen daño en la propiedad en su coche, terminó en la cárcel. Sus 48 horitas en galeras. Entonces, les iré platicando para que ustedes vean y conozcan, y de ahí les compartiré un amparo para que ustedes vean ahora el conflicto, pero en el amparo. ¿Sí? Y vayan ustedes conociendo, o mejor dicho, entendiendo la aplicación de la teoría general del proceso. Esta idea del conflicto está presente en todo lo que le llamemos proceso, pero hay que identificarlo. Dime, por favor, Yair, te escucho. Sí, bueno, a mí igual, al igual que mi compañera, bueno, me causó tanto, no sé, un poco de interés y como que un poco de una bomba en mi cabeza, porque son como que utilizan conceptos pues muy más avanzados de los que yo identifico pues ya pues sí, en mi vida cotidiana. Y como dice mi compañera, no es lo mismo lo que ves en La Ley y el Orden a lo que ves ya en la vida real, porque por ejemplo,
tengo entendido que pues, ya aquí en la vida real son varias etapas, que la liberación de pruebas, que la liberación de argumentos y todo eso. Y pues, por ejemplo, yo soy muy fan de La Ley y el Orden. Y, por ejemplo, ahí yo nada más ves que, no, pues, que liberación de las pruebas de los, ¿cómo se llaman? De los que llevan para que vean si es culpable o no, lo que determinen si es culpable o no. Y pues como que me causa un poco de, no sé, de interés ya como es pues, el mundo aquí ya en la realidad. Me causa un poco de... Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que en las series de televisión les pasan a ustedes la etapa de juicio. Así se llama, el trial. Pero esto que yo les mandé sería una audiencia de pretrial, o sea, una preliminar, donde no hay desahogo de pruebas. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. O sea, ustedes van a ver que la teoría del proceso les va a permitir entender todo esto. Pero bueno, qué bueno que ya lo checó. Lo bueno que me han hablado de series. Todas las que han dicho a mí también me gustan, ¿eh? Todas. No me han dicho ninguna de Amar sin Ley, creo. ¿Cómo se llamaba esta, la mexicana? Por amar sin ley. Ándele. Esa también luego me la han platicado, pero nunca la vi. Pero bueno, por favor, Esmeralda, gracias, Yair. Pues igual que mis compañeros, eso no me lo enseñó las series, yo veía otras cosas y literalmente en las series, aunque igual es la traducción y todo, no mencionan conceptos tan, ¿cómo se diría? Tan avanzados, o sea, digamos, ahorita nuestro vocabulario es muy limitado para entender las cosas a las que o bueno, todas las cosas a las que se refiere tanto usted y tanto la jueza, porque la defensa casi no habló mucho, pero sí, es muy, bueno, ahorita que es la primera audiencia que yo he visto, a mí se me hizo un poquito complicado comprender los conceptos, y ahorita que vamos empezando con esto del proceso, pues igual el objeto y el conflicto pues es sencillo, ¿no? El objeto pues igual a mí ahorita se me está complicando en el segundo en el que a mí me mencionó, yo no lo he encontrado, o sea, no lo he encontrado como que una relación, ¿no? Y pues sí, me gustó mucho verlo, no es como me lo imaginaba con más acción, quizá en otra etapa del proceso haya más acción, pero pues hasta ahorita lo que vi me gustó mucho, y muchas gracias, profesor, por compartirlo. No, de nada. Reitero, vamos a seguir con esto, porque claro, es obvio que la primera vez que vemos algo, pues nos parece todo raro, ¿no? Yo no creo que tengan un vocabulario limitado, ni mucho menos. Simplemente, pues son conceptos técnicos que todavía no han adquirido. Esto poco a poco lo van a ir desarrollando. Obviamente, por eso yo no les estoy pidiendo que analicen el fondo, sino que identifiquen algo sencillito, el conflicto. ¿Estamos? Ya esas cuestiones, por ejemplo, ¿quién me preguntó? Ahora se me va. Quien me preguntó hace unos minutitos que yo dije que no era competente para aplicar una norma. ¿Quién fue? Fue un caballero, ¿no? Bueno, que me decía, maestro, es que yo no escuché y le tuve que regresar porque no entendía tal o cual concepto. Según le entendí yo, era lo relacionado a la competencia material para aplicar una ley. Eso ya lo iremos analizando cuando lleguemos al tema de competencia. ¿Sale? Pero bueno, son términos que tienen que ir conociendo. Por favor, Zaira. Sí, profe, coincido con todos mis compañeros y creo que es de suma importancia que veamos este tipo de audiencias para irnos relacionando poco a poco el cómo se maneja por dentro la audiencia. Y por ejemplo, yo nada más la estaba viendo, pero después dije, no tengo que ir anotando cosas porque se me iban. Entonces, creo que es muy importante ir tomando nota porque es lo que tenemos que hacer para llegar a conclusiones de las que ahorita están hablando mis compañeros, y le agradecería mucho si comparte audiencias para como familiarizarnos más, porque a mí, lo personal, se me hizo un poco difícil como entender algunas cosas, entonces ir como que practicando y viendo se va a hacer un poco más fluyente en un futuro. Claro que sí, reitero, con todo gusto.
les haré llegar las respectivas. Bueno, las audiencias, generalmente estas orales son en materia penal. Ya les compartiré otras en diversas ramas de nuestro ejercicio profesional, ¿sale? Para que ustedes vayan leyendo, analizando, vayan viendo que son muchas hojas que tienen que leer. Se acostumbren a que hay que leer 100, 200, 300 hojas, a veces en una madrugada. Profe, tengo una duda. ¿Las audiencias aquí en México, en Estados Unidos, son similares o sí tienen sus diferencias? Son muy similares. ¿Qué cambia? En Estados Unidos, por lo menos en el tema penal, igual tienen una etapa, vamos a llamarla preliminar o preparatoria, que en nuestro país se llama etapa intermedia. Con ellos se llama pre-trial. Tienen una etapa de trial, que es una etapa de juicio, y nosotros tenemos la etapa de juicio oral. ¿Qué diferencias hay? Que en algunos casos, no en todos, en Estados Unidos la etapa de juicio se hace con gran jurado, es decir, con 12 ciudadanos que se encargan de resolver respecto al hecho, no del derecho. Es decir, si Juan mató a Pedro. En nuestro país no tenemos juicio por jurado. Tuvimos hace muchos años. Aquí lo más que vamos a encontrar es que tu tribunal de enjuiciamiento sea unitario o colegiado. Unitario es un solo juez, colegiado son 3 jueces. Esa vendría siendo, creo yo, la mayor diferencia. De ahí en fuera son similares. No quiero decir iguales, ¿verdad? Pero tienen etapas, tienen contextos muy similares. Muy bien. Gracias, profe. Y lo mismo ya ocurre ahora con la justicia civil, la justicia mercantil, también es oral. Y esto que decía usted mismo, pues yo me sentaba a ver la audiencia sin tener un cuaderno para anotar, pues va a creer que hay abogados que llegan a sus audiencias hasta sin código. Y así les va. Entonces, ustedes tienen que llegar bien preparados. Por eso les decía, no vean las audiencias a la ligera. Muy bien. Perfectísimo. Les voy a compartir, para seguir con esta dinámica, otros archivos para que ustedes realicen nuevamente este ejercicio. En este que les voy a dar, quiero que ustedes identifiquen otra vez cuántos conflictos hay, quiénes son los sujetos que intervienen, es decir, A contra B, quién pretende y quién resiste, y el objeto respecto del cual cae el conflicto. ¿Sí estamos? Dígame, por favor, señor Uciel. Sí, profesor. Tenía una duda. Es que en la audiencia al final ve que mencionan que llegaron a faltar a una audiencia y mi duda era esa. ¿Qué tal si llega a pasar que un ofendido o la defensa llega a faltar y no avisa en un documento? O sea, que nunca se presenta. ¿Qué es lo que hace la jueza en ese momento? Si, Bueno, no, si nadie se presenta. Yo le voy a decir lo que dice la ley y después le voy a enseñar lo que hace la jueza, porque Ok. ahora me estoy peleando con la jueza por esto. Este asunto se hace en el municipio de Nezahualcóyotl y parte de mi ejercicio profesional es defender víctimas, y créanme que es mucho más difícil que otras ramas en las que me desenvuelvo. Y aquí en particular, yo veo una serie de canonjías hacia el acusado, pero lamentables. Este acusado ha faltado en varias ocasiones a las audiencias. No en una, en varias. Y en la audiencia anterior, faltó. No se puede celebrar la audiencia sin él. Falta él y el defensor. Todo esto, desde mi humilde punto, pienso que lo están haciendo con alguna estrategia de dilatar el procedimiento. En aquella ocasión, yo le pido a la jueza, porque lo dice expresamente la ley, que si el acusado falta alguna audiencia, pues se le debe, 1, o de girar una orden de comparecencia, o 2, de emitirle una medida de apremio que haga efectivo que se presente, porque no podemos estarlo esperando. Y en el caso del defensor, si él no acude, se debe de decretar su abandono de defensa.
La jueza dice que no, que donde yo leo, pues no estoy leyendo bien, y que ella les va a dar un plazo de 5 días para que justifiquen su inasistencia. Nunca lo había visto yo en mi vida, llevo 15 años en ejercicio profesional, yo nunca había visto esta circunstancia. Bueno, les da los 5 días para justificar y no justifican. Y en la audiencia que tuviste le pido, oiga, pues pronúnciese respecto de esto. Y bueno, ya verán ustedes qué me contestó en su momento, se los pasaré y les enseñaré el recurso que hago valer al respecto. Muy bien, pero esto que tú estás viendo son cuestiones que están fuera de la ley, por eso ustedes notan que tuve que hacer valer nulidades y cosas por el estilo. Porque si yo les dijera que saliendo van a encontrar una ley bonita donde la autoridad aplica tajantemente y a rajatabla, les estaría mintiendo. Entonces tienen que empezar también a entender esto, porque el ejercicio profesional, y esto es aquí y en todos lados, a los que escuché que son fanáticos de ver series o películas de tema jurídico, no sé si han tenido oportunidad o han visto la película El Juicio de los Siete. El Juicio de los Siete de Chicago. Sí, bueno, ¿Usted sí, Fernanda? sí, me la dejaron el semestre pasado y Ok. lloré. Bueno, como por impotencia, ¿no? Pero pues lloré. No, usted lloró. Ajá. Ya, perdón, no escuché bien. Bueno, los demás si gustan verla, ¿para qué? Para que noten que no, a veces en las series nos pintan que los jueces y todo es bonito y hermoso y la justicia americana y demás, cuando eso no es cierto. También tienen unas cuestiones brutales. Esa del Juicio de los Siete a mí me pareció buena película y hay una serie que se llama, ¿qué? Ahora les digo. ¿Nosotros? Ahora les digo. Es igual donde se fabrican culpables, meten a la cárcel a una persona nada más porque sí. Ahora les digo cómo se llama. Es una miniserie. ¿Está en Netflix, profe? Ajá, es de Netflix. Yo la vi en Netflix, pero... Ay, ahora no me acuerdo el nombre. Y es ¿cómo se dice? Producción de Netflix. Como nosotros o... Bueno, ahora que la encuentre les digo cómo se llama y si gustan verla, reitero, nada más es para tener otra visión, no creer. Ya me acordé de una que les puede gustar. Se llama Inacceptable. Hablan de una violación a una señorita, cómo esta señorita tuvo una victimización secundaria, porque normalmente nos plantean que los policías gringos llegan y el detective y hasta se pelea con su familia con tal de resolver y ayudar a las víctimas, ¿no? Claro, en las películas. Esta otra que les digo, la de Inacceptable, está basada en hechos reales y pueden analizarla. Pero bueno, ya terminando de hablar de series y demás, vamos a continuar con nuestro tema. Hasta aquí, entonces, dudas ya con la definición de conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Nada? Perfecto. Pensemos, entonces, que el conflicto intersubjetivo de intereses es propio de la naturaleza humana, ¿no? Normalmente tenemos conflictos. Cuando yo convivo, pues voy a tener algún tipo de conflicto. Piénsenlo ustedes con sus hermanos, con sus padres, con sus parejas. Generalmente hay conflicto. Y entonces surge la necesidad de identificar las formas para solucionar un conflicto. Vamos a hablar de estas formas, iniciando
por la forma, vamos a decir, más antigua y natural, que es la autodefensa. ¿Por qué digo que la más antigua o natural? Piensen ustedes lo siguiente. Siempre que ustedes vean una palabra, traten de dividirla o analizarla desde el punto de vista etimológico. ¿Esto ya se los había recomendado? ¿No? ¿Ustedes llevaron etimologías grecolatinas en la preparatoria? Bueno, algunos sí, otros no. Las etimologías grecolatinas, pues nos ayuda a entender el origen de las palabras, propiamente de origen latino o griego, ¿verdad? Y les va a servir bastante, pues como ustedes saben, nuestro idioma es de ascendencia latina. Y entonces vamos a encontrar palabras como esta: autotutela. Yo les pregunto a ustedes, bueno, la autotutela o la autodefensa. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Este nombre autodefensa, vamos a ver que tiene una raíz que es defensa, que viene del verbo defender, y un prefijo que es auto. ¿Sí lo notan? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es defender? ¿O qué idea les trae ese verbo? Dígame, Esmeralda. A mí me trae la idea cuidar algo, Cuidar algo. proteger algo. Proteger. Fernanda. También como, bueno, iba a decir lo mismo, proteger o protegerse. Proteger o protegerse. Muy bien. Pero. Repeler. ¿Quién lo dijo? Luis. Yo, Luis. Luis, repeler. Muy bien. Piensen ustedes lo siguiente. Cuando están. Protegerse, pues nada más es cubrirse, ¿no? Pero cuando yo me defiendo, nada más me cubro. ¿O qué más hacemos? Golpear, ¿no? Bueno, cuando uno el ejemplo que usted dio no solo te protege, sino que también golpeas, o sea, como que intentas pues sí, intentas protegerte a base de golpes, por así decirlo. Bueno, atacas, contraatacas, ¿no? Dime, Ibarra. Ande. Ibarra, perdón, Ibarra. Bueno, la palabra defender yo la asocio más como interceder o hablar en favor de una persona o cosa, ¿no? También, pero cuando tú estás, exacto, no es algo como que pasivo, ¿sí? O sea, por lo menos a mí la idea de defender no se me hace algo pasivo. Ejemplo, cuando yo juego ajedrez y hago una defensa, pues no me quedo viendo cómo se comen mis fichas, ¿o sí? Llevo una estrategia que incluye, obviamente, proteger, pero a su vez atacar. ¿Estamos? Y cuando... Entonces, sería como un acto de, ¿cómo se dice esto? ¿De prevención? Por así decirlo. Pues no tanto prevención, porque ya tengo el ataque encima cuando me estoy defendiendo, ¿no? No sé, sí, pero para que no se agrave, es por ejemplo el ejemplo que dice usted, no sé, sacrifica a su reina con un peón para que no pierda, o por así decirlo, para que no se agrave. Ok. Es que cuando yo, o por lo menos a mí la idea de prevención es evitar el conflicto. Más bien yo creo impedir, ¿no? Estorbar también como que a la otra persona para que no le gane. O contraatacar. Impedir el movimiento. Contraatacar, como dice José Manuel, como dice Zaira. Claro, lo que yo quiero es que la idea que nos da la defensa es, pues, hacer algo. Entonces, cuando tenemos autodefensa, ¿qué les da? ¿Por sí mismo? Por sí mismo. Entonces es defenderse por sí mismo, la autodefensa.
¿Por qué digo yo que es la más natural y antigua de las formas de solución de conflictos? Pues piensen ustedes, desde que son pequeños, desde que son niños, si otro niño llegaba y les quitaba su paleta, ¿qué hacían? Pues daban Le pegábamos. le pegábamos La quitaba. y le quitábamos la paleta, ¿no? Pues es como que lo natural, o sea, no tiene nada fuera de este mundo. Pues, oye, dame mi paleta y ya. A veces había un uso de la fuerza. ¿Estamos? Esto mismo ocurre, es natural. Si yo me siento que mis intereses están en riesgo y temo que llegue tarde la acción de la autoridad, pues me defiendo para evitar un daño mayor. Vamos a definir, miren, anoten por favor. Vamos a decir que la autodefensa es un medio de composición de conflictos intersubjetivos directo y unilateral. ¿Por qué decimos que es directo? Porque no interviene ningún tercero, sino que uno de las partes en el conflicto lo resuelve. ¿Estamos? ¿Por qué va a ser unilateral? Piensen ustedes en el conflicto, A contra B. A es un lado y B es otro lado. Cuando decimos que es directo y unilateral, quiere decir que A, sin que nadie intervenga, decide solucionar el conflicto. ¿Se dan cuenta? Por eso es unilateral. Con este medio de composición de conflictos, directo y unilateral, la parte afectada por el conflicto no acepta el sacrificio del interés propio y hace uso de la fuerza cuando el proceso llegaría tarde para evitar la consumación del daño que teme o sufre. Es decir, el ejemplo común de esta figura es la legítima defensa en materia penal. Si yo estoy siendo agredido y repelo la agresión, y al repelerla lesiono al sujeto que me está lastimando, pues no me van a sancionar, ¿o sí? Es legítima defensa eso, ¿no? Eso es legítima defensa. Y es como que una forma de autodefensa o autotutela, pues natural. Pero hay que entender, para que esto se considere legítima defensa, debemos de tenerlo reglamentado. Tiene que estar establecido en el código, en este caso en el Código Penal. ¿Por qué? Porque está prohibido cualquier uso de la fuerza ilegítima. ¿Qué se considera uso de la fuerza ilegítimo? Pues que no esté establecido en la ley. Por lo tanto, si hablamos de una legítima defensa, la misma debe de estar en el código. ¿Quedó claro esto?
nuestra Constitución prohíbe el uso o la justicia por propia mano. Aunque yo sienta que puedo agarrarte a golpes para que me pagues los 500 pesos que me debes y lo pueda hacer, no será legal. Incurriré yo en un delito. ¿Queda claro? Entonces, para entenderlo como una forma de autotutela, la primera regla es que esté establecida en ley. Como acabamos de decir, la legítima defensa. ¿Por qué? Porque se puede establecer exceso en la legítima defensa. Y entonces seré acreedor a una sanción. La legítima defensa es una excluyente de responsabilidad. No, ¿esto qué quiere decir? Que se cometió un delito, pero no vas a ser responsable. El ejemplo sería que mato en legítima defensa. Pues, bueno, pues yo repelí una agresión y lo maté. Y bueno, ahí la norma establece cuándo se considera un exceso, cuándo no. Hay que analizar si el uso de la fuerza fue proporcional o si fue desmedido, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que da el código de esta autotutela, autodefensa, es el ejemplo de si yo estoy en mi casa a las 3 de la madrugada y escucho que alguien está intentando de abrir la puerta, si saco una pistola y disparo a través de la puerta de mi casa y lo mato, se va a considerar legítima defensa. ¿Estamos? Bueno, de la puerta de mi cuarto, imaginemos. No de la puerta del portón, sino Es ya... hasta que entras a su propiedad, ¿no, profe? Exacto, ya que esté adentro de mi casa. No del portón de la calle, sino en mi casa. Pensemos que quieren entrar a mi recámara. Y se han dado varios casos así. Profe, pero no se tiene que aplicar cuando el delincuente, por ejemplo, le dispara o algo así. En ese caso no. Pues imagínate si me siento a esperar a que me dispare. Sí, pero es que mi profe de penal me había dicho que tiene que atacar el delincuente para que se considere legítima defensa. En este caso en particular, no. La ley hace un supuesto distinto. ¿Qué es lo que te dice la ley? Es excluyente de responsabilidad. Léalo usted en el apartado correspondiente del Código Penal. Me estoy refiriendo a Ciudad de México. No sé si en otros varíe. Pero, ¿qué te dice? Bueno, uno, que sea una persona que esté adentro de tu casa y no tenga derecho de estar. O que no sepas tú que esté ahí. Piensa en lo siguiente. Viene a visitarme mi suegra y se queda a dormir en la casa. Yo llego de madrugada, bueno, salgo en la madrugada a servirme un vaso de agua, la veo y le disparo. Nunca será un excluyente de responsabilidad, ¿o sí? ¿Por qué? Pues porque ella estaba ahí por con alguna causa justificada. El tema es que si yo me paro en la madrugada y veo a alguien adentro de mi casa, pues no voy a esperar a que me agreda. Pero hay que analizarlo, Héctor. No sé cómo te lo hayan explicado, pero lo checaríamos. Para este tema en particular, voy a necesitar que lean una obra que ya les había comentado. Incluso no sé si ya se las mandé, ahora lo reviso, pero necesito que me lean el capítulo 2 y 3 de la obra Proceso. A ver, aquí está. Proceso, autocomposición y autodefensa del maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Y por favor, ayúdenme leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3. Profesor, Dígame. ¿puede repetir por favor el autor? Sí, de todos modos se los estoy mandando en este momento al chat. El autor es Niceto, Alcalá, Zamora y Castillo. Y por favor, denle lectura a los capítulos 2 y 3. El capítulo 2 es autodefensa y el capítulo 3 es autocomposición. ¿Estamos? Yo voy a dar algunos ejemplos, pero estas son lecturas complementarias, donde ustedes van a ir desarrollando el tema. Esto que di son ejemplos de autodefensa en materia penal, que se conoce normalmente como legítima defensa. Pero hay otras materias donde va a también estar vigente y aplicable la autodefensa. Veamos en dónde más puede acontecer. También noten ustedes lo siguiente, o les suplico que cuando lean esta obra del maestro Niceto, pues lo hagan entendiendo el contexto en el tiempo en el cual se escribió. Van a leer ustedes algunas formas, ejemplo de autodefensa, que hoy en día les parecerían un tanto absurdas. ¿Cómo cuáles? Habla todavía del duelo. El duelo, como lo vemos en las películas, nos vemos al amanecer, que alguien lleve unas pistolas, damos 10 pasos, nos volteamos, nos disparamos y el que quede de pie tenía la razón. Bueno, hoy en día esto pues nos parece algo pues ya superado. Pero antes recuerden que estaba hasta reglamentado el duelo. Y si tú matabas a alguien en duelo, no tenías responsabilidad. ¿Sí queda claro? Hay que irlo entendiendo en el contexto. Léanlo ustedes con la visión de alumnos del siglo XXI, pero entendiendo el contexto de principios del siglo XX. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿dónde más hay esta figura de la autodefensa o autotutela? Lo van a encontrar con ambos nombres. Autodefensa, ya dijimos, defenderse uno mismo. Autotutela, pues tutelar o cuidarse o protegerse uno mismo. Dime, Eduardo. Sí, profe, yo tengo una duda. No sé, bueno, yo había leído que, por ejemplo, igual dentro de la autotutela podía entrar figuras como lo de la conciliación. No, la conciliación la encontraremos más adelante como una forma de autocomposición. Ok. Sí, sí, existe la figura, pero no es autodefensa. Será una forma de autocomposición. Ok, entonces la autocomposición es diferente a la autotutela. Sí. Ok. Sí, 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 son distintos y es justamente la forma que sigue que vamos a estudiar. La mediación y la conciliación, me dijiste, perdón, es una forma de autocomposición bilateral. Ya hablaremos de ella. Ok. Sí, 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 pero qué bueno que ya tienes la incertidumbre, pero no la confundas con la autodefensa. ¿Sale? Autodefensa es uno solo protege sus intereses. Y como tú acabas de decir, en la mediación, pues para empezar, en la conciliación, para empezar, pues ya interviene otro que se llama conciliador, ¿no crees? Ok, sí. Entonces ya no puede ser directa y unilateral. Pero hablaremos
Hablaremos de ella, pero sí, sí, qué bueno que ya tienes la incertidumbre. Ibarra, por favor. Gracias, profe. Bueno, en cuanto a la autodefensa, bueno, ya nos dijo que es un medio de composición de conflictos intersubjetivos de manera directa y unilateral. Directa porque no interviene ningún tercero, pero no me quedó claro por qué unilateral. Unilateral. Piense usted que en un conflicto siempre hay dos lados, ¿no? Es unilateral porque solamente un lado es el que interviene. En este caso, cuando a mí me agreden, pues yo unilateral y directamente repelo la agresión. No me importa lo que haga el otro. Por eso es unilateral. Se vuelve bilateral cuando los dos tienen voz y voto respecto de la solución del conflicto. Para que quede más claro, ¿no? Si los dos están hablando, vamos a decir, si nos sentamos a platicar para resolver el conflicto, pues ese sería bilateral. Pero si uno nada más dice, no, esto, pum, se acabó, es unilateral. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro, Ibarra? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Ahora bien, veamos otros ejemplos en otras materias, porque esta figura de la autodefensa va a aparecer en más ramas del saber jurídico. En materia civil, acontece el caso en el sentido de que si las ramas del predio de mi vecino se extienden por encima de mi predio, yo puedo recortar esas ramas o esas raíces y no voy a ser responsable ante mi vecino. ¿Sí queda claro esto? Pero bueno, esto es en materia civil, pero esas ramas pues tienen que estar arriba o ya en el interior de mi predio. No se las puedo cortar si están en el predio de él. Otro ejemplo es cuando nos manejan que voy persiguiendo mi ganado o un animal y este animal se mete al predio contiguo. Pues como yo voy en persecución de él, puedo entrar al predio nada más para detener o capturar a mi animal y salirme sin necesidad de tener que irle a pedir permiso a mi vecino o al propietario o poseedor del predio para ingresar. Porque si no, pues puede ser que mi animal, uno, o ya no lo recupere, o dos, genere daños. ¿Queda claro esto? En materia laboral, existe la figura de la autodefensa de los trabajadores, propiamente con la figura de la huelga. Cuando un trabajador hace huelga, pues está defendiendo sus derechos laborales. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, esto es unilateral. No le preguntan al patrón, ¿quieres que haga huelga? Y si llegan a tomar instalaciones y no permitir que se siga la producción del centro de trabajo y la huelga es decretada legal, pues no serán responsables de ninguna forma. Pero dense cuenta, la huelga tiene que ser decretada legal. Hay un procedimiento. Va a existir o existen otras materias donde no podemos hablar de autodefensas o de autotutelas. Ejemplo. En materia fiscal no existe la autotutela. Yo no le puedo decir al Estado, al recaudador, a Hacienda, yo no le puedo decir, no te voy a pagar impuestos, porque luego se utilizan en rifas y no sé dónde acaba el dinero.
Eso podría sonar una forma de autodefensa, ¿no? Yo estoy vigilando mis intereses, pero no. En materia fiscal no existe, en materia administrativa tampoco lo tendremos. Por eso les digo yo que hay que analizar en cada materia en particular. Pregunto, ¿ha quedado claro la definición y ejemplos de autodefensa? Perfecto. Pasemos al tema de la autocomposición. Y aquí es como ya nos adelantaba Eduardo. Vamos a tener la autocomposición. Díganme, por favor, si se comparte mi pizarrón. Sí, profesor. Piensen ustedes este esquema. Tenemos la figura de la autocomposición. Imaginen ustedes que esto es un cuadro sinóptico bonito. La autocomposición la tendremos de dos formas. Ahora voy a definir autocomposición, obviamente, pero primero copien este esquema. La autocomposición puede ser unilateral o puede ser bilateral. Y a su vez, vamos a tener que la autocomposición unilateral tiene las siguientes formas: desistimiento y allanamiento. Tanto el desistimiento como el allanamiento son directos y unilaterales. Entonces, tengámoslo así, miren. Y la forma bilateral bueno, hoy vamos a estudiar estas dos, el desistimiento y el allanamiento. ¿Ya copiaron el cuadro? Muy bien. Déjenme, aquí está. Déjenme entonces explicar qué es la autocomposición. Aquí tenemos otra vez que dividir nuestra palabra. Composición, que viene del verbo componer, y auto por uno mismo. Componer quiere decir algo que antes servía, hacerlo funcionar correctamente. ¿Les parece a ustedes adecuado esta idea? Cuando yo compongo algo, ¿hago que funcione como funcionaba previamente o no?
¿O funcionará diferente o cómo? Ejemplo, si se descompone mi televisor y lo llevo a componer, ¿qué quiero que hagan? Que quede como nuevo, ¿no? Ajá, que lo reparen. Pues que lo reparen y que funcione como estaba funcionando. En un conflicto, cuando yo quiero componer el conflicto, ¿qué es lo que quiero? Que la relación social funcione como antes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que desaparezca, que se disuelva el conflicto para poder continuar con la relación social. Entonces, entendamos que la autocomposición puede presentarse unilateral o bilateralmente y operar de manera directa o de manera indirecta. Siempre que digamos que es de manera directa, hay que entender que los propios interesados, sin ayuda de nadie, resuelven el conflicto. Y cuando es de manera indirecta, lo hacen con ayuda de un tercero. ¿Queda claro? Siguiendo con este cuadrito que les he dado. De antemano, cuando vemos que es bilateral, la autocomposición bilateral, pues también tenemos que tener en cuenta que puede ser directa o indirecta. Aquí, en estas que les estoy señalando, desistimiento siempre será directo y unilateral. No cabe la posibilidad de un desistimiento bilateral ni indirecto. Lo mismo ocurre con el allanamiento, siempre será directo y unilateral. Voy a pasar a explicar estas circunstancias. Los medios de autocomposición directo son las propias partes quienes espontáneamente llegan a la composición del conflicto, haciendo que éste se disuelva. A base de una de estas tres posibles soluciones, que son las que vamos a explicar. La primera se llama desistimiento. Entonces, vamos a estudiar el desistimiento como forma de solución de los conflictos. ¿Queda claro? Como forma autocompositiva. ¿Ya quedamos? ¿Sí? ¿Sí están siguiendo el cuadrito o no? Ya vimos autotutela, que eso es otra historia. Aquí ya estamos en autocomposición. La primera forma de autocomposición es el desistimiento. ¿Cómo vamos a entender el desistimiento? Lo vamos a entender del siguiente modo. En esta forma, el pretendiente renuncia unilateralmente al total de su pretensión. Y a raíz de ello, deja de pretender y nunca más podrá reclamar el objeto pretendido en el futuro. Vamos a poner esto en práctica, ¿sale? Pensemos, señor Ibarra, ayúdeme por favor. Si yo le dijera, dame tu teléfono celular, ¿qué me va a contestar? Que no. Que no. ¿Hay una pretensión, dame? Con una resistencia no te doy respecto de un mismo objeto que es un celular. ¿Estamos de acuerdo? En este momento, Ibarra y yo tenemos un conflicto intersubjetivo de intereses. Lo podemos solucionar con autodefensa. Yo podría decir, pues le arrebato el teléfono a Ibarra y me echo a correr. Pero también puede pasar que Ibarra me recete un golpe si intento agarrarle su teléfono. ¿Están de acuerdo?
Y ahí sería una autodefensa y yo estaría haciendo un uso ilegítimo de la fuerza. Entonces no me conviene. Pues entonces la forma de la autodefensa, pues no sirve. ¿Cómo más vamos a solucionar este conflicto, Ibarra? Bueno, pues sigamos. A ver, yo vuelvo a decirle, dame tu teléfono. ¿O pon resistencia, Ibarra? No. No te lo doy. Bueno, pues la primera forma se llama, a ver, en este conflicto intersubjetivo de intereses, ¿quién pretende? ¿Usted? No. ¿Y quién resiste? Ibarra. Si estamos diciendo que el desistimiento consiste en la renuncia de la pretensión, ¿quién tiene que hacerlo? Usted. Oh. Entonces el desistimiento va a ser, ya no quiero tu teléfono, Ibarra. ¿Se disolvió el conflicto? ¿Pero qué características? Por eso estamos diciendo que es unilateral y directa. Yo lo hago y no me importa lo que diga Ibarra. Entonces, el pretendiente, que soy yo, renuncio unilateralmente al total de mi pretensión. Y en virtud de ello, no puedo pretender en futuro. Si al rato llego y otra vez le digo a Ibarra, dame tu celular, pues no, nunca desapareció el conflicto. ¿Estamos? Ahora bien, ocurre exactamente lo mismo con esta idea. ¿Quedó claro el desistimiento con esta explicación? ¿Cómo ocurre en diversas materias? El desistimiento lo vamos a encontrar en muchas ramas. En materia penal, el Ministerio Público puede desistirse de sus pretensiones. Es decir, yo quiero que le den 50 años de cárcel a Polanco. Y puede llegar el momento en el que diga, me desisto de esa pretensión. Se disuelve el conflicto y nunca más voy a tener el temor de que se me persiga con estos 50 años de cárcel por el mismo hecho. El desistimiento establece que no se me pueda volver a perseguir, por lo menos en materia penal. En otras materias cambia. Ejemplo, en materia civil. En materia civil hay desistimiento de la acción, desistimiento de la pretensión y desistimiento de la demanda. Y cada uno tiene efectos distintos. Esto ya lo explicaremos más adelante y profundizarán en ello cuando lleven procesal civil. Pero se dan cuenta que existe la figura. Lo que yo quiero que entiendan, que esta figura, en cuanto ustedes escuchen desistimiento, lo primero que tienen que decir es, el pretendiente está renunciando a lo que quiere. ¿Estamos? En civil, pues, será el que está pretendiendo. Puede ser el actor, puede ser el demandado, etc. En materia penal, el Ministerio Público, la víctima, etc. Hay desistimiento en materia administrativa, hay desistimiento en el amparo, hay desistimiento en materia laboral, en materia mercantil también hay desistimiento. ¿Qué es lo que tendremos que hacer más adelante en su formación profesional? Estudiar la figura en cada materia en particular. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿ya entendieron ustedes en qué consiste un desistimiento? No importa la materia. ¿Quién me dice en qué consiste? Elizabeth, dígame. Es cuando la pretensión renuncia a lo que quiere o lo que está exigiendo. ¿Otra vez, otra vez? Es cuando la pretensión renuncia a lo que estaba exigiendo. Pero ¿cómo que la pretensión? ¿Quién es la pretensión? A ver, permítame, por favor, déjale, vuelvo a corregir. El pretendiente. El pretendiente, ¿no? Ah, perdón. El pretendiente. El pretendiente renuncia a lo que quiere o el pretendiente renuncia a su pretensión. ¿Estamos? Sí, así sí, porque si me dice, es que la pretensión renuncia a sí mismo, pues como que no. Tiene que ser el sujeto. Muy bien.
Exacto. Ahora, veamos qué ocurre con el otro caso. La otra forma. La otra forma es el allanamiento. El allanamiento consiste en la renuncia unilateral del total de la resistencia que hace el resistente. Y a raíz de ello, acata la pretensión esgrimida en su contra. Y por lo tanto, otorga lo pretendido. Sigamos con el ejemplo. Dígame, Fernanda. ¿Cree que lo podría volver a repetir, por favor? Sí, con todo gusto. Lo repito. Gracias. El resistente renuncia unilateralmente al total de su resistencia. Y a raíz de ello, acata la pretensión. Y por lo tanto, otorga lo pretendido. Decía yo, sigamos con nuestro ejemplo. Ibarra y yo tenemos un conflicto. Dame tu celular, él opone una resistencia, no te lo doy. Yo no quiero desistirme. Y por lo tanto, ahora le toca a Ibarra. A ver, Ibarra, ¿cómo sería ahora el ejemplo? Yo te digo, dame tu celular. ¿Qué me vas a contestar? ¿Para qué lo necesitas? Lo quiero nada más. Entonces, sí. Exacto. ¿Se dan cuenta en este caso? Él está renunciando a su resistencia. Su resistencia era, no te doy tu celular. Pero viene algo muy importante. No basta con que me diga sí. ¿Qué más falta, Ibarra? No le escuché. No, es que no sé. A ver, ya me dijiste sí te doy el celular. ¿Qué falta? ¿Que se lo dé? Exactamente, porque si me dices sí, pero no me dices cuándo, pues no se disuelve el conflicto, ¿sí? ¿Querías comentar algo, José Manuel? Sí, yo decía que renunciaba a la resistencia. Ok, renuncio a la resistencia, pero debes de acatar lo que yo pretendo, porque si no ocurre lo mismo. Si no me lo entregas, el conflicto sigue vivo. ¿Estamos? Ahora bien, esta figura, allanamiento, ocurre lo mismo. Si ustedes analizan el origen o el significado de las palabras, van a tener la idea de qué se trata. ¿A qué le suena esta palabra allanar? Se divide otra vez en dos. Un prefijo a y una raíz llano. ¿Quién de ustedes ha ido al llano? ¿Ninguno? ¿Nadie de ustedes no saben qué es un llano? Es como un terreno, ¿no? Un terreno, ¿y qué características tiene? Dígame, maestro, vivimos en Está las lomas, así. vivimos en así. las lomas de Es plano. Pedregal. Es plano, ¿no? Es un Tiene que terreno ser plano. planito, ¿no? Es un terreno plano, ¿qué más? Está vacío, ¿no? Vacío. Con tierra, no está pavimentado. Bueno, puede estar con pavimento, sin pavimento. Pero fíjense Es ustedes, extenso. perdón, no le escuché. Extenso también. Pero dense cuenta ustedes que esta palabra llano quiere decir algo que no tiene obstáculos, como ustedes me dijeron que está plano, que está despejado. ¿Es así? Normalmente en el llano, ¿qué hacemos? Pues jugamos fútbol, hacemos kermeses, se pueden hacer bailables, ¿no es así? O bailes, ferias. ¿Por qué? Porque no tenemos obstáculos, o sea, no hay ríos, no hay montañas, no hay árboles en medio.
Entonces, allanar quiere decir llevar al llano. Será quitar obstáculos. Y en un conflicto, ¿cuál es el obstáculo de la pretensión? Pues la ¿El resistencia. conflicto? La resistencia. ¿Cuál es el obstáculo de la pretensión? La resistencia. ¿Estamos? Y esta resistencia, para hacer un allanamiento, pues es quitar el obstáculo. En este caso, Ibarra quita la resistencia de no te doy el celular. Y ocurre exactamente lo mismo que con la figura anterior. Tenemos que entender que allanamiento existe en muchas ramas del saber jurídico. En materia civil hay allanamiento. Cuando me dicen, págame los 500 pesos que me debes, y yo contesto diciendo, sí te pago, sí te debo. ¿Eso será un allanamiento? Pues sí. No estoy poniendo ningún obstáculo, ¿sí? Obstáculo sería decir, no debo, ya prescribió, no debo, ya pagué, etcétera. En materia familiar, cuando me demandan, pague la pensión alimenticia del menor, puedo contestar diciendo, sí, sí debo y voy a pagar. Y eso es un allanamiento. Y así habrá que revisar en cada materia. En materia administrativa hay allanamiento, bueno, de procedimiento contencioso administrativo. Dime, José Manuel. ¿A qué se refiere allanamiento de morada? Ah, bueno, ahí allanamiento se refiere a introducirse sin permiso en un domicilio. Eso es un allanamiento de morada. Ahí no se, ahí el verbo allanar es precisamente quitar obstáculos del domicilio, brincarte la barda. Ahí es, por eso se dice que estás allanando, te estás quitando obstáculos. ¿Sale? Pero bueno, eso no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero el verbo exactamente sería ese. No es una forma de solucionar conflictos el allanamiento, sino todo lo contrario, será una forma de tener un problema con la ley. Muy bien. Pero aquí el allanamiento es quitar obstáculos al conflicto. En materia penal, justo ahora que dice José Manuel, en materia penal está dividida la doctrina en decir si existe o no el allanamiento. Hay algunos autores que señalan que sí hay allanamiento en materia penal y dicen, hay allanamiento cuando el acusado, el investigado, confiesa su participación en el hecho y acepta la pena. Otra rama de la doctrina dice, no puede existir allanamiento en materia penal. ¿Por qué? Porque en primer lugar se trata de un procedimiento público, donde el objeto es, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, evitar la impunidad, encontrar al responsable, que se repare el daño y conocer lo que ocurrió. ¿Sale? Investigar si esto fue o no un ilícito. Y la propia ley y la Constitución señalan que aunque el inculpado confiese que participó en los hechos, de todos modos se tiene que allegar pruebas y justificar la participación del sujeto en el hecho investigado. Es decir, yo puedo confesar que cometí un ilícito y aún así salir absuelto.
Cosa que en materia civil sería muy difícil que me allane y salga absuelto. Sí se dan los casos, ¿eh? Se dan casos en que hay allanamiento y ni aún así sales condenado. Pero en materia penal, lo que ha dicho la mayor parte de la doctrina es que no cabe la figura del allanamiento. Por eso les digo, hay que estudiar la figura en cada procedimiento en particular. En materia laboral, si hay allanamiento. ¿Estamos? Entonces, lo que me interesa es que ustedes entiendan que en cuanto vean, lean o escuchen la palabra allanamiento, inmediatamente venga a su mente que el resistente está renunciando al obstáculo que puso, a la resistencia. Ya veremos que la resistencia se puede hacer valer por medio de excepciones y defensas. Muy bien. Entonces, esto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro esta figura del allanamiento? Muy bien. Continúo con el cuadrito que tenemos aquí. Y toca ahora hablar de las formas de autocomposición bilaterales. ¿Sale? Les establecía en este cuadro, bueno, ya lo voy a borrar, necesito hacer uno nuevo, ya no me cabe. Pero nos toca ahora hablar de la autocomposición y vamos a tenerla desde estos aspectos. La primera es, como les decía hace un rato, puede haber autocomposición directa o indirecta. ¿Estamos? Vamos a estudiar la forma de autocomposición directa que se llama transacción. Y posteriormente veremos las indirectas. Que pueden ser conciliación, mediación, y arbitraje. ¿Ya copiaron este cuadrito? Sí. Y entonces aquí, Eduardo, ves que me preguntaste hace un rato sobre una de estas figuras. Sí. ¿Ya viste dónde está ubicada? Sí. Entonces ahí vamos a llegar en su momento. Pero dense cuenta que sí, es una forma de resolver el conflicto, pero ubiquémosla en su punto respectivo. La próxima sesión, ya no nos da tiempo el día de hoy, vamos a estudiar el tema de la autocomposición en su modalidad directa bilateral, que se llama transacción. ¿Estamos?
esa vamos a estudiar la próxima clase para poder llegar a entenderla. ¿Dudas con lo que hemos visto de autodefensa, autocomposición en su modalidad de desistimiento y allanamiento? Ninguna. Por favor, ayúdenme con la lectura complementaria que les he dejado. Si gustan, le platicamos unos 5 o 10 minutos de estos 2 capítulos al inicio de nuestra próxima clase. Esta lectura es complementaria a nuestras explicaciones. Muy bien. Y les mandaré este expediente. Bueno, no expediente, es un pedacito de una averiguación, de una investigación inicial, para que ustedes identifiquen conflictos, sujetos que están en el conflicto, objeto del conflicto. Quiero que me identifiquen pretensión, resistencia, objeto del conflicto. ¿Queda claro? Entonces se los mando en un rato, en un par de horas. Incluso les compartiré un video para que ustedes lo analicen, que es un dato de prueba que se está desahogando ahí. Igual, hay 2 conflictos. Uno entre los sujetos y otro del abogado con la autoridad. Por favor, identifíquenlos. Muy bien. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos y a todas su participación y su asistencia el día de hoy. Dígame, Elizabeth. Maestro, una disculpa. ¿Cree que pueda volver a poner el mapa unos 2, 3 segundos, por favor? Claro. A ver, ahí está. Ya, maestro, gracias. Listo. No, de nada, para servirle. Les decía yo que no me resta más que agradecerles a todos y a todas su asistencia y participación el día de hoy. Desearles un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el día martes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, profe. Buenas Hasta luego, profesor. Hasta luego.